Análisis del proceso de toma de decisiones estratégicas de gestión contable en una empresa y su influencia en las políticas de calidad en la industria ecuatoriana. Un estudio del caso. Resumen del estudio realizado. El proceso de toma de decisiones estratégicas de gestión contable en una empresa y su influencia en las políticas de calidad constituye sin lugar a duda un tema clave para ser estudiado al interior de las empresas. Para poder estudiar este tema en particular, el método de estudio utilizado fue el método de estudio del caso, que es una alternativa válida para efectuar una investigación cualitativa a profundidad que permite obtener una comprensión significativa del caso de estudio. Este método no permite la generalización de los resultados, sino ejemplarizar los mismos para comprender el fenómeno que se estudia. Introducción. ¿Cómo fue realizada esta investigación? Primero, una metodología apropiada para el estudio concreto de un caso único es el método del estudio del caso, como lo señala el autor Robert Greene, método que se haya vinculado a la investigación netamente cualitativa y que tiene un enfoque orientado al alcance de la comprensión a profundidad y significativa del caso. Es importante entender que las decisiones gerenciales se enfocan en temas sociales, humanos, económicos, etc. En este sentido, la contabilidad de gestión puede constituir una herramienta importante, ya que provee elementos a los gerentes para la toma de decisiones empresariales, que es lo que se busca estudiar en este caso en particular. ¿Qué teorías están atrás de esta investigación? Primero, uno de los temas más importantes que influyen sobre la toma de decisiones constituye el liderazgo de las cabezas de las organizaciones, según Mintzberg. Es conocido que en los equipos con mayor cantidad de participantes existen más dificultades para llegar a un consenso o acuerdos, a diferencia de aquellos equipos con número de miembros menores, como lo explica Randomska. Sin embargo, es preponderante el papel de la alta gerencia. De acuerdo con investigaciones efectuadas, sus decisiones o propuestas difícilmente son rebatidas o confrontadas por quienes poseen un nivel jerárquico menor. Finalmente, es importante entender que la intuición constituye un proceso inconsciente por el cual se toman las decisiones a partir de la experiencia y el juicio personal acumulado. Lo que buscamos entender en este caso es cómo se toman las decisiones en las empresas ecuatorianas a través de ejemplarizar un caso. ¿Qué más tenemos dentro de este marco teórico? Una herramienta muy útil para los gerentes a la hora de tomar las decisiones constituye la contabilidad de gestión. La Asociación Americana de Contadores indican que la contabilidad de gestión se identifican conceptos relacionados con la planificación, evaluación, control, aseguramiento del uso eficiente de recursos y presentación de informes externos. En este sentido, el esquema del proceso de toma de decisiones al interior de una empresa, como lo señala la teoría, se divide en 8 puntos: identificación del problema, identificación de criterios de decisión, asignación, ponderación de los criterios, desarrollo de alternativas, análisis de estas alternativas, selección de una alternativa y finalmente implementación de la alternativa seleccionada para posteriormente hacer una evaluación de la eficacia de la decisión. El método de investigación. El método utilizado en este caso es netamente cualitativo. Se lo realizó mediante un protocolo que inicia con la investigación, selección del caso, elaboración de instrumento y protocolo para levantamiento de datos, trabajo de campo, análisis de la información, formar la hipótesis y sustentar la misma con la literatura. En este caso es importante tener en cuenta que para este estudio de tipo cualitativo se apoyó el mismo con el uso de Atlas TI. Cuando se utiliza el método de estudio del caso, una de las posibles fuentes de información constituye la entrevista a profundidad semiestructurada, como lo menciona Creswell, entrevista que no es otra cosa que una conversación guiada. Sin embargo, este tipo de entrevistas puede dejar con información suelta
que debe ser codificada, por lo cual se utiliza un proceso de codificación y recodificación de la información para extraer todos los puntos de los mismos. El ciclo comienza primero con un análisis global de los datos levantados o de la entrevista. Continúa con un ciclo de 3 tipos. Primero es codificación en vivo, con la información tal y cual fue señalada por los participantes. Codificación manual teórica, que se compara lo que se tiene en la entrevista a profundidad versus las teorías. Codificación manual impresionista, que corresponde a lo que tiene o le impresiona, en este caso al investigador, referente a la entrevista. Tercer ciclo, se recodifican nuevamente los datos y se agrupan los códigos en familias, se unen códigos similares y se comienzan a formar los primeros constructos. Cuarto ciclo, se procede a definir las categorías, los códigos y las construcciones de redes semánticas para entender cómo se relacionan los conceptos entre sí. Y el quinto ciclo, con las redes semánticas en torno a los códigos y las categorías, se busca generar un modelo emergente donde ya se entiende unos constructos determinados. Esos fueron los pasos seguidos durante la investigación. ¿Qué resultados se obtuvo de este estudio? El estudio fue efectuado netamente en una empresa textil ecuatoriana, en donde se utilizó el método de estudio del caso, y los resultados obtenidos son: se evidenció que su estrategia es enfocada fundamentalmente en las políticas de calidad, es algo que se repetía durante toda la investigación, que busca otorgar productos de calidad que satisfagan enteramente las necesidades y requerimientos de los clientes. En lo que refiere a la toma de decisiones, se evidencia que cualquier decisión se la toma de manera consensuada entre los miembros de esta empresa familiar, previa la realización de un análisis de costo-beneficio con un enfoque financiero, lo cual contrasta a lo que dice la teoría. La teoría explica que las decisiones, en la mayoría de los casos en las empresas, vienen de la alta gerencia y no mediante decisiones consensuadas. Tercero, la toma de decisiones estratégicas de gestión contable. Se evidencia que el equipo multidisciplinario de la empresa considera elementos inherentes al ámbito financiero y contable. Nuevamente también contrasta con la teoría cuando hablamos que las decisiones se las hace en función de la experiencia. Cuarto, se pudo apreciar que las estrategias están enfocadas al cumplimiento de los objetivos y son generadas por parte de cada uno de los miembros del equipo multidisciplinario, sin dejar de considerar las opiniones y sugerencias del personal operativo. La estrategia se consolida en el marco del consenso de un equipo multidisciplinario. Nuevamente vemos en los resultados de este caso en particular que se contradice lo que menciona la teoría, de que las opiniones emitidas por la alta gerencia muy rara vez son contradecidas por los rangos menores. En este caso, si es que este estudio se amplía y se realiza un estudio de múltiples casos, este podría ser un caso crítico que permite ahondar y entender de mejor manera la teoría. Y por último, las decisiones estratégicas relacionadas con la contabilidad de gestión están enfocadas en la maximización de los beneficios a través del mejoramiento de procesos, de la adquisición de tecnología de punta y materia prima de calidad. En sí, todas las decisiones que se realizan en la empresa se les hace desde el punto de vista consensuado y buscando un beneficio económico. Teniendo en cuenta estos puntos analizados, podemos concluir que no se logra validar lo que explica la teoría, lo cual esto constituye un caso crítico ejemplarizador que permite analizar y entender la realidad propia de los casos ecuatorianos. Finalmente, con los resultados alcanzados, podemos concluir que este estudio puede servir como base para en un futuro efectuar estudios basados en el método de estudio del caso para varias empresas. De este modo, formarse como investigadores un criterio más amplio del tema en específico, es decir, de la toma de decisiones estratégicas de gestión contable en una empresa y su influencia en las políticas de calidad, teniendo en cuenta que este caso puede servir como un caso crítico que permita contrastar de manera adecuada las teorías existentes, demostrando que las teorías que se han generado
en otros países no necesariamente son aplicables para el caso ecuatoriano. De aquí la importancia de continuar haciendo estudios de este tipo.